de San Francisco Acatepec. Arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar, por la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. Destrocemos todas las cadenas de esclavitud tradicional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que tú nos veas, este es No Chat Motion. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial que nos hizo el favor de, como siempre, investigar aquí a nuestro gran maestro Víctor Arellano. Bienvenido. Muchas gracias. El teléfono en cabina 22 19 19 09 31 para que te comuniques con nosotros y pues salgamos de dudas todos. Bienvenido, Vic. Hoy nos va a hablar de comunismo. Claro que sí. Hay que señalar que una bandera, un remo, un sonsonete de la derecha, de la oposición a la cuarta T, es el comunismo. El comunismo se ha convertido en el petate del muerto. Quieren espantar a la gente y hablan de comunismo, y que la 4T es comunismo, que Morena es comunismo, y hablan de algo que no saben qué es Comunismo. el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Exactamente. Sí, y hablan de comunismo. Hoy vamos a intentar explicar, es un tema muy complicado, pero México está tan lejos del comunismo como del sol, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra comunismo hay que pensar que proviene de la palabra común. ¿Qué tenemos los que estamos ahora en este momento aquí en común? Que somos mexicanos, que vivimos en San Francisco Acatepec y que hacemos la radio de Acatepec. Entonces, comunismo viene de común. Tenemos cosas en común. En el caso de un sistema socioeconómico, es hacer que los medios de producción, es decir, las fábricas, el campo, la agricultura, la producción, pertenezcan a los obreros y a los campesinos. Y solamente el Estado, el gobierno, regula estas relaciones. No hay propiedad privada en el comunismo, ¿sí? El Estado regula estas relaciones entre obreros, entre campesinos. No hay dueños de nada. Dicen los historiadores que los primeros seres humanos formaron la comunidad primitiva. ¿En qué consistía? Los primeros seres humanos se reunían para ir a cazar esos grandes animales, mamuts, mastodontes, se ponían de acuerdo, lo mataban, se repartían la carne, la piel y vivían en comunidades, la comunidad primitiva. Pero con el paso de los siglos no falta el gandaya que dijo, de aquí a acá puso 4 estacas, es mi terreno. Y así apareció la propiedad privada. ¿Sí? Ya. Oye, ¿y quién te dijo que este es tuyo? Pues yo llegué primero, yo aquí estoy, y si pasas por acá, te va a tocar cuello. Comunidad privada. Primero comunidad primitiva, luego propiedad privada. Luego vino el esclavismo, donde tuvo su manifestación más fuerte y clara en la Grecia y la Roma clásicas hace 28 siglos. Cuando el esplendor de Grecia y Roma. ¿Por qué tuvieron este esplendor Grecia y Roma? Porque la chamba la hacían los esclavos. Y ellos estaban pensando, haciendo música, haciendo poesía, en fiestas bacanales, en orgías, ¿sí? Y los esclavos chambeaban. Después del esclavismo vino la Edad Media, cuando la Iglesia se apoderó del mundo occidental y partía el queso. La Iglesia, la Edad Media, el oscurantismo, el medioevo. Luego vino la invención de la máquina de vapor y apareció el capitalismo, la revolución industrial. Las fábricas ya no fueron movidas por la corriente de los ríos, sino por el vapor. Todavía no teníamos electricidad. Y empezaron a aparecer los dueños de las fábricas, los capitalistas. Hay una etapa superior del capitalismo, por ejemplo, en la que está Estados Unidos y en la que está ahora Rusia, que es el imperialismo. La
etapa superior del capitalismo. Y hay dos etapas que siguen al capitalismo y que actualmente ningún país está, que es el socialismo, y hay una etapa superior al socialismo que es el comunismo. Hay quien me ha preguntado, ¿la Unión Soviética fue comunista? No, se quedó en el socialismo, no llegó a la etapa superior que es el comunismo, aunque había el Partido Comunista de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque había una burocracia dorada que vivía Bien a chido. toda, y los obreros y los campesinos igual, Ya. trabajando y amolados. Entonces no se llegó al comunismo, se quedó en un socialismo ahí medio raro, junto con los países que eran del bloque soviético, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, estos países que dependían de la Unión Soviética. En 1959, un grupo de barbudos en Cuba hicieron la Revolución Cubana. Su meta era socialismo o muerte, llegar al socialismo. ¿Ya llegaron al socialismo? No. Tienen unas dificultades económicas porque Cuba es un país de monocultivo, nada más tiene caña de azúcar. Y actualmente ya ni eso. Toda la azúcar que producían se las compraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y aparte les apoyaba con petróleo, pero se cae la URSS en el 89 y Cuba empieza a tener problemas económicos tremendos. También se empieza a desplomar, entonces. También. ¿Llegó al comunismo? No. Venezuela es un país socialista, comunista, como tanto la derecha. La derecha y la oposición dicen que Andrés Manuel quería hacernos como Cuba y Venezuela. Andrés Manuel es muchas cosas, pero no es tonto. Por supuesto que no quería hacernos ni como Venezuela, ni como Cuba. Y la doctora Claudia Sheinbaum, menos. ¿Cuba es comunista? No. ¿Socialista? Tampoco. ¿Venezuela es socialista? No. ¿Comunista? Menos. Está luchando porque tiene mucho petróleo por su independencia económica, política, económica, social. Pero llegar al comunismo no es un deseo. ¿Qué crees? Mañana voy a ser comunista. Ah, chido. Que te vaya bien, hermano, ¿eh? Eso personalmente. Ahora imagínate un país. Para preparar este programa leí los documentos de Morena. Morena en sus documentos básicos, en su doctrina, dice, por el bien de México, primero los pobres. ¿Eso es comunismo? Por supuesto que no. Es justicia social. En ningún lugar dice que se mueran los ricos, que se muera la iniciativa privada, que no haya inversión extranjera. En ningún documento de Morena dice, vamos a ir al comunismo, al socialismo. Por el bien de México, primero los pobres. La semana pasada se publicaron en todos los medios nacionales, excepto en los que maneja la oposición, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Por el bien de México, primero los pobres. ¿Sí? La oposición, la derecha, dice, nos llevan al comunismo, como si fuera tan fácil. ¿Hay las condiciones para que México llegue al socialismo y después al comunismo? No. ¿Morena quiere ir al socialismo o al comunismo? No. Incluso hay una discusión entre intelectuales y periodistas y estudiosos de la sociología si Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum son de izquierda, si son socialistas, si son comunistas. Y la mayoría dice, no, son liberales demócratas. Son unos gobernantes de acuerdo a las condiciones económicas, políticas y sociales del México de este siglo XXI. ¿Sí? Ya. Ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel hablan ni de socialismo ni de comunismo. Hay una idea equivocada que nos pretende imponer la derecha y la oposición de Morena del comunismo. Por ejemplo, los comunistas se comen a los niños. ¿Para qué se van a comer a los niños? Entonces, ¿quién va a trabajar el día de mañana? En el comunismo
te quitan tu nombre, ya no eres Tony, eres 4778. ¿Para qué? No más hay que pensar tantito, ¿sí? En el comunismo te quitan tu casa, te quitan tu coche, te quitan tu cuenta bancaria, te quitan la cartera y se la reparten a los pobres. No es cierto. En el comunismo que va a traer Morena a México, si tú tienes 3 casas, te van a quitar 2, se las van a dar a pobres, o van a llegar familias pobres a vivir a tu casa contigo si te sobra una recámara. Son tonterías absurdas. No es cierto. No es cierto. México no va al socialismo, no va al comunismo. ¿Por qué? Porque no puede. Porque no hay las condiciones para ir ni al comunismo ni al socialismo. Entonces, no es cierto. En México durante años el comunismo ha sido el petate del muerto que han esgrimido gobiernos del PRI y del PAN y que han utilizado para asustar a los ciudadanos. Pero ni el PRI, ni el PAN, ni los ciudadanos saben lo que es el comunismo. Por eso es que yo los invito a que se informen. Ya en México tenemos que pasar de las ocurrencias a las ideas y de las opiniones a los argumentos. Es que dicen, es que vi en un WhatsApp, es que me mandaron un Twitter o X que México va al comunismo. Infórmese, hay libros, hay textos, hay ciencia. ¿Vamos al comunismo? No, una vez más, no. Comparando el comunismo con el infierno, emprendiendo campañas negras, mentirosas, acerca del peligro que entraña el comunismo para los mexicanos. Por ejemplo, que te quitarán tu casa, tu dinero ahorrado y tus propiedades. Otra mentira que dicen la derecha y la oposición al gobierno de la 4T, que es ateo el comunismo, que está prohibida la religión, las religiones en el comunismo. No hay comunismo, nunca ha habido un país comunista. Pero, por ejemplo, en Cuba hay iglesias, el que quiere va, hay arzobispos, hay sacerdotes, hay iglesias no solo católicas, cristianas, de diferentes corrientes cristianas. En Venezuela también. Cuba y Venezuela son países cuya mayoría de los habitantes son católicos. Ya. Por cierto, la Catedral de La Habana es preciosa. Es un techo de tejas, una catedral colonial preciosa. Hay iglesias, hay sacerdotes, hay católicos, Está prohibido ejercer, tener una religión, no está prohibido. Si el gobierno, como el de México, no está comprometido con ninguna religión, eso es otra cosa, ¿sí? Pero tú personalmente puedes tener la religión que sea. En la Unión Soviética se practicaba la iglesia católica ortodoxa. No había persecución, el que quería iba. Además tiene iglesias preciosas. La Catedral de Moscú, que le llaman de las cebollas doradas, son iglesias preciosas y hay sacerdotes ortodoxos rusos, ¿sí? Entonces, no está prohibida la religión en el comunismo, aunque nunca hemos llegado al comunismo. Sí, esa es otra mentira. Por el bien de México, primero los pobres. Entonces hablamos de justicia social. Los gobiernos del PRI y del PAN, el neoliberalismo, los colocó a los pobres en el basurero del olvido, ¿sí? Cada año había más pobres en México, cada vez más pobres. Se discute si Morena es un partido o movimiento de izquierda. Hay opiniones en contra y a favor. Una opinión generalizada es que es un movimiento demócrata liberal. En ninguna línea de los documentos doctrinarios de Morena se menciona la palabra socialismo, mucho menos comunismo. No es la meta de Morena, principalmente porque en México no hay las condiciones para ese destino socioeconómico y creo que en muy pocos países. Ya que tuvimos un programa dedicado a China. China es gobernado por el Partido Comunismo Chino. Es el país que consume más productos de lujo en el mundo. O sea que, digamos, ser un país comunista no. es
bueno o no? No lo sabemos porque nunca lo hemos visto. Ya. Teóricamente, en los libros pudiera ser bueno. No hay ricos, no hay pobres, todos somos iguales. Las fábricas son de los obreros, el campo es de los campesinos. Teóricamente, en la vida real funcionará. No sabemos. Pero digo, en el programa que tuvimos de China, pues también hay pobres, ¿no? Muchos, obreros y campesinos. Más pobres que todavía en México, sí, ¿no? Más pobres porque son mucho más. China es un país muy grande y en las grandes ciudades, en Beijing y en Shanghái, está concentrado el dinero. La billetiza. La billetiza. Y aparte, los chinos, también lo manejamos hace poco, están invirtiendo en todo el mundo, como en México. En México hay unas tiendas chinas que en Puebla, específicamente, que por cierto hace poco las clausuraron porque no pagan salarios justos, porque explotan a los trabajadores. Pero hay capital chino prácticamente en todo el mundo. Entonces es capitalismo de Estado, gobernado por el Partido Comunista Chino. ¿Es comunismo? Según lo que dicen los textos, no. Capitalismo de Estado. ¿Sí? El país mayor, más consumidor de productos de lujo en el mundo. Pregúntenle a Louis Vuitton, a Gucci, a esas marcas, donde más venden es en China. Muy bien. Morena respeta la propiedad privada y la inversión extranjera. Recordemos que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los ricos mexicanos, BBVA, Walmart, etcétera, obtuvieron mayores ganancias que nunca antes. Lo único que les dijo AMLO fue: paguen salarios justos y paguen sus impuestos. ¿Verdad, señor Salinas Pliego? Que le está costando de la mitad del otro. No quiere. No quiere porque antes daba mordida y la brincaba. No, y le sería mucho más barato, ¿no? Por supuesto, pero ahora hay que pagar. Muy bien. En política, la izquierda es el sector del espectro político que defiende la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos. El término izquierda se utilizó por primera vez para referirse a los republicanos, el renacimiento de la democracia durante la Revolución Francesa. En la Cámara de Diputados, a la izquierda se sentaban los liberales y a la derecha los conservadores. Por eso se le llamó la izquierda a los liberales. ¿Sí? Esto fue durante la Revolución Francesa. Y el liberalismo clásico. Después también comenzó a aplicarse a la socialdemocracia, al progresismo, al laborismo y al socialismo, aunque algunos sectores, especialmente de la derecha política, usan el término también para referirse al comunismo y varias formas de anarquismo, mientras que en algunos países como Estados Unidos se suele describir como de izquierda al socioliberalismo y al liberalismo moderno. A la izquierda política también se le asocia con los movimientos de los derechos civiles, el movimiento contra la guerra y el ecologismo, la sustentabilidad. Si eso es así, yo me declaro de izquierda. Estoy en contra de la guerra, por los derechos civiles y contra el ecologismo. Exactamente. ¿Sí? Si me preguntan, ¿eres comunista? No. ¿Cómo voy a ser comunista en un país capitalista? ¿No? Así es. A lo mejor si fuera yo un romántico diría, sí, pero pues no. Sí, pero no. Demostrar. A ver, demuestra ser comunista. Pues tienes coche, pues tienes casa propia, pues, a veces hasta traes guaraches de llanta, pero radial, ¿no? Sí, bueno. Bueno, sí, sin cámara. ¿Cómo se llama, no? El que sea de la Fórmula 1. Exactamente, antiderrapantes, ¿no? Entonces, pues, no soy comunista. Partidos comunistas hay en los principales países. En México ya no hay porque cambió de nombre. Ahorita vamos a ver esa situación. Aquí cambió de nombre, se convirtió en el PSUM, luego en el PRD y ahora es Morena. Es un partido, digamos, de izquierda, ¿sí? Pero no hay Partido Comunista Mexicano, aunque hay movimientos y asociaciones comunistas.
algo paradójico, algo curioso. Estados Unidos tiene partido comunista y tiene millones de militantes, pero no pintan electoralmente. Ahí les gana el demócrata y el republicano. Pero Estados Unidos, que es un país imperialista, y ahora con Trump es terriblemente antidemocrático, tiene partido comunista. A raíz del triunfo en 2018 de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de regeneración nacional Morena, la oposición de derecha ha vuelto a enarbolar el discurso que menciona como la amenaza para los mexicanos del comunismo, que Morena quiere convertir a México en Cuba o Venezuela, sin que sepan realmente si Cuba y Venezuela tienen un régimen comunista. No lo tienen. Socialista tampoco. ¿Intentan independizarse de Estados Unidos? Sí. ¿Son de izquierda? Sí. ¿Lo están logrando? Ahí van. Cosa que seriamente dudo si Cuba y Venezuela son comunistas. Puebla fue, en los años 60, crisol del Frente Universitario Anticomunista, el FUA, que nació en el seno de la UAP y que ahora vive en la UPAEP, y que tuvo entre sus líderes al arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toris, que enarbolaba el lema cristianismo sí, comunismo no, salud. Bajo otras denominaciones, el FUA se trasladó a otros estados de la República, sobre todo del Bajío. Los FUAs, estos anticomunistas, fueron expulsados violentamente de la UAP y fundaron la UPAEP, una universidad confesional ligada a la iglesia y al anticomunismo, que una vez más señalamos, ¿para qué anticomunismo si no hay comunismo? ¿No? Es como si tú fundas un partido antimarciano. ¿Para qué? Entonces, para que no haya marcianos. Pues, ¿dónde están? Pues no hay. Pues ahí están. Por lo menos ya no los he visto. Hay unos que parecen marcianos, pero no son. Ya los expulsaron de Marte. Y de otras partes. ¿De Marte de quién? Muy bien. Con el pretexto de que en México se pretendía instaurar un régimen comunista, en 1968 el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, poblano de Chalchicomula de Sesma, hoy Ciudad Cerdán, ordenó a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, terminar violentamente, a sangre y fuego, con el movimiento estudiantil. Y un 2 de octubre de 1968 hubo una feroz y sangrienta represión en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Nonoalco Tlatelolco, que terminó de tajo violentamente con el movimiento estudiantil. Dijo Díaz Ordaz, hay una conspiración comunista, quieren instaurar el comunismo en México. Matemos a los estudiantes. Echeverría, mátalos, por favor. El cuello. Sí, señor, cómo no. Con el pretexto de que se iba a instaurar un régimen comunista. Luis Echeverría sucedió en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y para lavar su imagen permitió que el Partido Comunista Mexicano obtuviera su registro ante las autoridades electorales, lo sacó de la clandestinidad y le permitió el manejo de algunas universidades públicas, entre ellas la de Puebla. Estamos hablando de los años 70. Ahora bien, ¿qué es el comunismo? El comunismo es una ideología política y un modo de organización socioeconómica que aspira a construir una sociedad sin clases. No habría clase baja, ni clase media, ni clase alta, todos iguales. Mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y minas. Si bien su objetivo teórico es el igualitarismo, promueve el control de la política y la economía por parte del Estado, del gobierno. El comunismo es un modelo radicalmente distinto al capitalismo, que se basa en el principio de propiedad privada y libertad de mercado, globalización. Billete. Sus fundamentos del comunismo provienen de la obra filosófica del pensador alemán Carlos Marx, autor de textos como el Manifiesto del Partido Comunista, escrito junto a Friedrich Engels,
y El Capital, una obra importante sobre la sociedad industrial contemporánea. En la obra de Marx, comunismo y socialismo eran empleados como sinónimos, aunque posteriormente ambos términos comenzaron a diferenciarse. La etapa anterior al comunismo es el socialismo, especialmente cuando el comunismo quedó asociado a la revolución bolchevique de 1917 en lo que era Rusia y se convirtió en la URSS, que no llegó ni al socialismo ni al comunismo, y algunos socialistas adoptaron posiciones más reformistas y democráticas, los comunistas. La doctrina comunista se basa en el reconocimiento de que a lo largo de la historia existió la explotación del hombre por el hombre, es decir, que unos seres humanos usaron el trabajo de otros para obtener beneficios y enriquecerse, los dueños de las fábricas y los obreros. Te doy un sueldo, pero la plusvalía es para Cámbaro. Esclavismo. Moderno. Esclavismo moderno. Y pagado. Y pagado. No como antes. Exactamente. El objetivo propuesto de la teoría marxista es terminar con ese tipo de explotación. Propuesto por la teoría. Todo esto que traemos aquí, que ahorita vamos a enseñar, es teoría. Es decir, no ha aterrizado en la realidad. No hay práctica. No hay teoría, pero no hay praxis. De acuerdo a la teoría marxista, la historia debe comprenderse como el resultado de la lucha de clases, los ricos contra los pobres, iniciada desde tiempos ancestrales con la aparición de la propiedad privada. Las diversas clases sociales compiten por el control de los medios de producción, las fábricas, el campo, y cuando las contradicciones sociales se agudizan, esta lucha puede conducir a la disputa por el control del Estado, es decir, a la revolución. Efectivamente. Unión Soviética y el bloque soviético de Europa del Este, Cuba, Venezuela, Nicaragua y China, nunca fueron comunistas y no sé si lo vayan a hacer. Las etapas históricas entonces son la propiedad primitiva, la propiedad común, la propiedad privada, el esclavismo, la Edad Media, capitalismo con imperialismo, socialismo con comunismo. Y ahorita México es capitalista dependiente, Estados Unidos es imperialista, Rusia es imperialista, está viendo dónde encaja la uña. China no, China se quiere apoderar del mundo a través del comercio y lo está logrando. Aquí vemos cuántos autos chinos hay. Muchísimos. No sé cuántos productos. Hace unos días en la tienda vi una lata de sardinas, producto de China. ¡Sardinas! ¿No? Chiles. O sea que clonadas. Pues unas sardinas con los ojos rasgados. Sí. Entonces, platicábamos de los chiles del tiempo, o chiles poblanos, ya hay chinos. También. Entonces, ellos no piensan crear colonias, sino se van apoderando de las economías. Poco a poco. Poquito a poco. O sea que estamos como esta caricatura de los 90s, Pinky Cerebro. Sí. ¿Y qué vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar al mundo, ¿no? Así es. Y ellos eso es a lo que se dedican desde hace más de 30 años. Y Trump dijo, tenemos que detener a los chinos. Demasiado tarde, hermano. Ya la tiene, ya los tiene hasta en la sopa. Ya. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, el gran caricaturista Alfonso del Río Ríos en política tiene a Gustavo Díaz Ordaz, dice, el capricho de un testador agonizante. Gustavo Díaz Ordaz, vehemente anticomunista que cuenta un poderoso apoyo del expresidente Miguel Alemán y la Iglesia Católica. Esto dijo el Wall Street Journal cuando él mató a miles de estudiantes mexicanos. O sea que él quería un comunismo o un... Él pensó que venía el comunismo y no pensó, actuó. ¿Cuál comunismo? Lo que querían los estudiantes mexicanos era democracia, abrir la democracia. Y les dio bala. Cuba, la patria es de todos. Para hablar de Cuba hay que informarse y saber cómo se vive en Cuba. Esta es una gran periodista cubana, contraria al régimen, Cuba Libre, vivir y escribir en La Habana.
Philip Roth, un gran sociólogo estadounidense, me casé con un comunista. La experiencia que tuvo una mujer que se casó con un comunista. En Estados Unidos, podríamos pensar en Estados Unidos, no hay comunista, es el partido que tiene más integrantes de todo el mundo, el Partido Comunista Gringo. Pero no tiene No poder. pinta. Aquí tenemos dos obras de los que hablábamos, Marx y Engels, obras escogidas. Marx creó un sistema para conocer la realidad. Vivir la realidad no implica conocerla. Entonces Marx te dice, aquí tienes un arma teórica para que tú analices, estudies tu realidad. Por ejemplo, San Francisco, Acatepec. ¿Cómo está la cuestión de Acatepec? ¿Quiénes son los líderes naturales? ¿Cómo gobierna el presidente auxiliar municipal? ¿Cómo gobierna la presidenta municipal de San Andrés? Él te da las armas teóricas para que tú estudies esta realidad y si quieres y puedes, la transformes. Yeah. Un arma teórica. Digamos, es el anclaje Teórico. al poder. Sí. Y teórico, ¿no? Sí. Y ya lo harías práctico, ¿no? Porque Sí. ya tendrías el poder de decir, a ver, Ideológico. este Ya. y este. Ahora necesitas juntarte con otros porque tú solito no llegas con No, ni el esquema. exactamente. No llegas ni a vender chicharrines. Y luego tenemos uno muy interesante, Atropellado amanecer, el comunismo en el tiempo de la Revolución Mexicana. ¿Cómo el Partido Comunista Mexicano participó en la Revolución Mexicana? A mí me tocó la Universidad Autónoma de Puebla manejada por el Partido Comunista. La Universidad Autónoma de Puebla era democrática, crítica y popular, no había examen de admisión, entraban todos los que querían y en ese tiempo se pagaban al año 40 pesos, al año 40 pesos. Era una universidad del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Luis Echeverría, para lavarse la carita, después de haber masacrado a miles de estudiantes, dijo, no, pues el Partido Comunista, en lo que le llamó la apertura democrática, le doy registro. Sí, le doy registro, pero para tenerlo Ojeado. aquí, O sea, bajo el microscopio. Y también así, Sí, ¿no? Pues sí. Y les doy dinero, les doy las universidades y la revolución. Bien, gracias. Ahí nada más voy a Cancún de vacaciones y regresando platicamos. No, Acapulco. No, en ese tiempo ya era Cancún. Ya también. Y entonces a las universidades públicas y desactivó la efectividad política y de política de masas de la Universidad Autónoma de Puebla. O sea que en pocas palabras los crucificó. Exactamente con Billete. Y entonces luego vino Manuel Bartlett como gobernador y permitió la llegada del neoliberalismo a la universidad. Ustedes son muy jóvenes, pero quizá alguien les contó que la UAP tomaba camiones, tomaba las calles, apoyaba huelgas, apoyaba movimientos agrícolas, campesinos, ¿sí? Pero llegó Manuel Bartlett y dijo, ese no es el papel de la universidad, apoyar al proletariado, y llegó un rector que salió millonario y otro millonario y otro millonario. Ahora los rectores salen millonarios y la Universidad Democrática, Crítica y Popular. Adiós. Ahora hay que pagar por esto, por lo otro, examen de admisión, no hay cursos y ya hay preparación y no te reciben y te vas a una privada. Hay 270 universidades privadas en Puebla. ¿Dónde está el apoyo al proletariado? Bien, gracias. Entonces, cuando ustedes oigan la palabra comunismo, infórmense. No es el infierno, no es el demonio, no vamos al comunismo, ni la 4T ni Morena quiere llevarnos al comunismo, no tiene la oposición ni la derecha idea de lo que es el comunismo. Entonces hay que informarnos. Pasemos de las ocurrencias a las ideas y de las opiniones a los argumentos. Hay que tener opiniones y argumentos. ¿Qué nos dicen? Exactamente, lo que acabo de decir, Marx y Stalin influyeron en México. Sí, influyeron en mí.
Stalin, hay que recordar que mandó a asesinar aquí en México a Trotsky, a León Davidovich Bronstein, cuyo apodo era Trotsky. Stalin realizó muchas purgas en la Unión Soviética. Para él, afortunadamente, Lenin se murió antes, si no, no sabemos qué hubiera pasado, pero él asesinó a muchos de sus enemigos y se volvió un dictador. Por eso la Unión Soviética no pudo levantarse, pero no llegó al comunismo. No hay actualmente un país comunista, no ha habido un movimiento, un país comunista. Crear un movimiento anticomunista, luchar contra el comunismo es como luchar. Oye, vamos a luchar contra fantasmas que se aparecen en la noche en el panteón. ¿A qué? Y aparte vamos a perder, ¿no? Y aparte no sabemos si hay fantasmas y si son etéreos. No, digo, vamos a perder el tiempo. Totalmente. Mejor nos vamos a echar unos mezcales y los aprovechamos mejor. Entonces, crear un movimiento antifantasmas o antimarcianos es lo mismo que crear un movimiento anticomunista. No hay comunismo. Teóricamente hay la teoría del comunismo, pero nunca ha habido un país comunista. Cuba y Venezuela no son comunistas, Nicaragua menos. Hay una dictadura terrible y México no va al comunismo. La 4T no nos lleva al comunismo. No hay condiciones en México ni para el socialismo ni para el comunismo. Hay condiciones para este capitalismo que tenemos, donde se está trabajando para que haya menos pobres. Primero los pobres, por el bien de México. Primero los pobres. Justicia social. No se espanten con el comunismo, ni existe. Es como si te digo, ahí te viene la bruja. Puede venir, pero otra. O el viejo del costal. ¿Sí? Sí, o la bruja. O el negro del WhatsApp. No es eso. Muy bien. Pues ahora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Un abrazo a todo el público que nos está viendo. Manden WhatsApp, manden qué otro programa quieren que aquí nuestro gran amigo Víctor nos nada más con tiempo para más prepararlo. Detalle. Exactamente. Y pues también invitarlos como cada 8 días, cada miércoles a la, pues ya no picada, ya ve aquí nuestro director técnico y nuestro principal Gerente de enramado. Exactamente. Pues ya nos está invitando a armar ya lo que es la enramada. Ya casi estamos en la recta final. 26 de septiembre. Aquí nos comunica el 26 de septiembre, los esperamos aquí en la calle que es Huauchinango, desde... En donde está el socavón. El socavón, no, socavoncito. Socavoncito. Está chiquito. Del primer arco, que sería la calle Tlatlacutepec, que es el primer arco Texolo, los Santa María y la Purísima, y Santiago, que es la entrada, es el arco principal. Lotería. Exactamente. 27 bajada. 27, la bajada de San Francisco Acatepec. Vamos a ir al lo que es el Cerrito de los Remedios a hacer nuestra peregrinación por nuestra madrecita, para que nos vayan a visitar. Acompañarla. Exactamente, de bajada y subida. Y pues vénganse, los esperamos acá. Buen ambiente de trabajo. No, no es cierto, ya está, pues que estoy anunciando, ¿no? Pero sí, vénganse para acá, calle Tetela número 2, aquí en las oficinas de la radio. Los esperamos con mucho gusto. Y pues, muchísimas gracias, Vic. Es un gusto. Muchísimas gracias.